El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región un gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes y tú mandas matar el becerro gordo.
El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acabamos de escuchar este hermoso relato del Evangelio de San Lucas, conocido como la parábola del Hijo Pródigo, uno de los relatos y de las parábolas más bellas de todo el Evangelio, y en el que muchas de las fibras de lo más profundo del corazón humano pues resuenan en ella. También podíamos decir y llamarla la parábola del Padre Misericordioso, porque sobresale en esta parábola que Jesús dijo aquel día, sobre todo porque es bueno tener en cuenta por qué dijo Jesús esta parábola. Y al comienzo escuchábamos que los fariseos y los escribas, que eran hombres y grupos muy religiosos, muy cumplidores de la ley de Dios, de la ley religiosa, de la ley judía, entonces criticaban, murmuraban de las palabras de Jesús y de sus obras, esa crítica que es tan común en las personas y que a veces nos gusta tanto hablar y comentar la actuación de los demás, como decía hace poco, domingos pasados, el Evangelio. Sin embargo, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga que a veces llevamos en el nuestro. Pues esas personas murmuraban y criticaban porque Jesús se acercaba a los pecadores, se acercaba, podríamos decir con el lenguaje que utiliza hoy día la Iglesia, a los alejados, aquellos que no son muy cumplidores de lo religioso o incluso a lo mejor que no conocen el Evangelio, que no conocen a Dios. Entonces Jesús se acercaba a ellos, incluso comía con ellos y le invitaban. Y los fariseos y los escribas le criticaban. Entonces Jesús dijo esta parábola tan hermosa del Hijo Pródigo, donde sobresale, como decíamos, el amor misericordioso de ese Padre que respeta la libertad de sus hijos, tanto del hijo menor que quiso irse de casa y recibir la herencia a la que tenía derecho, el padre se la dio y él se fue de casa. Y conocemos esa historia en la que a veces a lo mejor nosotros nos vemos reflejados. Llegó un momento en que reflexionó y pensó: estoy lejos de mi casa y estoy pasando mucha necesidad. Es mejor estar cerca del Padre, es mejor estar cerca de la casa, de la familia, porque así ellos me podrán ayudar. Entonces reflexionó y dijo: volveré a la casa de mi Padre, le pediré perdón por haberme olvidado de Él, por haberme alejado, por haber malgastado incluso los bienes y la herencia que me dio. Y le diré que me trate como a uno de sus empleados, que no merezco llamarme hijo suyo, porque no he vivido como tal. Y cuando el hijo menor, el hijo pródigo, volvió a casa, se encontró con la sorpresa
de que el Padre no le reprochó, sino todo lo contrario. El Padre, lleno de amor, salía cada día a mirar, a lotear el horizonte, y cuando vio que se acercaba a su Hijo, corrió hacia él. Nos dice la parábola tan bellamente para expresar el amor entrañable y misericordioso del Padre que representa a nuestro Dios. Corrió hacia él, le abrazó, le besó y le llevó hacia la casa. Hizo una fiesta porque, lleno de alegría, había encontrado a ese hijo que había perdido, había recobrado con vida a aquel hijo que pensaba que estaba muerto. Y comenzó el banquete y la fiesta del encuentro y de la bienvenida. Y después la parábola nos cuenta también cómo fue la actuación del hijo mayor, donde quizá también a lo mejor nosotros nos vemos reflejados. Ese hijo mayor que había cumplido siempre, dice, las normas y las leyes de la casa del Padre, pero que sin embargo no había descubierto lo más importante, que era el amor incondicional, el amor gratuito del Padre. Por eso sintió envidia, por eso sintió egoísmo de que hicieran fiesta porque había llegado su hermano. Por eso el Padre, lleno de amor, salió a su encuentro también, salió a hablar con él y trató de convencerle y de hacerle ver que todo lo suyo, todo lo del Padre era suyo, que por lo tanto tenía que alegrarse porque su hermano había vuelto y lo habían recobrado con vida. Pues bien, hermanos, en medio de este camino cuaresmal es bueno que reflexionemos y que pensemos en este hermoso evangelio, en esta hermosa parábola. En primer lugar, para que veamos cómo es el corazón de nuestro Dios, cómo es la imagen que nosotros tenemos de Dios. Se asemeja a esta imagen de la parábola del Padre amoroso, del Padre misericordioso. En segundo lugar, ¿con cuál de estos hijos nos vemos reflejados? Puede ser que con los dos, puede ser que también nosotros tengamos que reflexionar en medio de esta Cuaresma y pensar que a veces nos hemos olvidado del Padre, que nos dio la vida y que nos dio la vida por amor y que nos sigue amando y cuidando. Y nosotros quizá nos hayamos olvidado de Él como el Hijo pródigo. No tengamos miedo de levantarnos, de recapacitar y de volver a los brazos y al corazón y a la casa de nuestro Padre. Ese corazón y esa casa del Padre que se hace presente en la Iglesia que como una madre nos recibe, que como una madre nos perdona, sobre todo a través del sacramento de la reconciliación. Nos reconcilia por medio de este sacramento con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. O quizá nos veamos reflejados en el Hijo mayor y sintamos que nosotros tenemos derecho a no sé cuántas cosas y pensemos que Dios tiene que adaptarse a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir, y sin embargo es al revés. Nosotros tenemos que adaptarnos al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, así hemos sido creados. Por eso, si sentimos envidia como este hijo mayor, que descubramos también el amor del Padre que nos dice: Hijo,
tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte por la vuelta de tu hermano. De pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día del Señor y una feliz semana. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mis desiertos y me invita a caminar. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mis desiertos y me invita a caminar. Jesús por su palabra nueva vida me da. Se hace mi camino, al Padre me llevará. Jesús por su palabra nueva vida me da.